Vamos a grabar. Entonces, continuando con lo que es base de datos, ustedes tienen unos 5 trabajos prácticos en la unidad de base de datos, ¿sí? Desde el trabajo práctico 7 al trabajo práctico 11, ¿ok? El trabajo práctico número 10 es uno de los más completos porque no solamente trabajan con el esquema de la base de datos, sino que también trabajan con SQL, ¿cierto? Por eso es uno de los lenguajes, uno de los ejercicios más completos. ¿Puedo compartir? Ahí está. Entonces, el trabajo práctico número 10, que sería el cuarto trabajo práctico de base de datos, en donde prácticamente nadie entregó nada, ningún grupo ha entregado, con ese vamos a trabajar hoy. ¿Sí? ¿Qué propone este trabajo práctico? Este trabajo práctico propone, primero, que construyan este esquema de base de datos. ¿Sí? ¿Cuántas tablas ven en este esquema? 3 tablas. 3 tablas, bien, estamos viendo lo mismo, genial. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se llama el gestor de base de datos que estamos utilizando? Profe, no me pregunte esto, si ya estamos terminando ya con base de datos, ¿cómo no voy a saber? A ver, ¿cómo se llama el gestor de base de datos que estamos usando? No, no, Sebastián, no es este. MySQL. MySQL. Ah, casi me muero. MySQL, ese es el gestor de base de datos que están usando. Bien, perfecto. Ahora, ustedes no usan la consola de MySQL, usan una herramienta, una especie de IDE, ¿sí? Para trabajar de manera gráfica con el gestor de base de datos. ¿Cómo se llama esa herramienta que usan? PHP MyAdmin. PHP exactamente. Pero PHP ¿sí? Eh, la forma en la que ustedes lo usan, necesitan abrirlo en un navegador, ¿sí? Por eso es que usan SAM. ¿Por qué? Porque SAM tiene Apache, que incorpora, que es una especie de gestor de servidor de base, de servidor web, ¿sí? Y también trae incorporado el gestor de base de datos MySQL, ¿cierto? ¿Sí? Ustedes levantan Apache para poder usar PHP ¿no? Eso lo habían chequeado ahí con el profe Pedro, cuando entraban desde un navegador, ¿sí? Y la URL del PHP es el localhost, es decir, el equipo local, ¿no? Perfecto. Ahora la pregunta que les voy a hacer acá es la siguiente. Ustedes ya saben a esta altura cómo crear una base de datos, saben cómo crear un esquema de base de datos, es decir, cómo crear tablas dentro de esa base de datos, y cómo establecer todo tipo de restricciones. ¿Sí? ¿Qué restricciones aprendieron a poner? A ver, díganme una restricción. No nulo. La de no nulo, bien. ¿Cuál otra? En el primario. La de clave primaria, exactamente. Y nosotros decidimos manejar esa restricción de clave primaria poniendo en cada tabla qué cosa. ¿Qué ponían en cada tabla? ¿Qué ponen en cada tabla para poner esa restricción? ¿Un qué? Un ID en el nombre. Un ID en cada tabla que es autoincremental. Entonces, las claves primarias de cada tabla las representan con un ID, que es un campo numérico autoincremental, ¿cierto? De esa manera establecen las claves primarias. Perfecto. ¿Y qué ven acá, por ejemplo, en la tabla empleado? La tabla empleado veo que tiene como clave ID de empleado, pero ¿por qué les parece a ustedes DNI tiene una llavecita? ¿Qué restricción le hemos puesto a DNI ahí? Que sea único y que no se repita. Exactamente, esa es otra restricción, ¿sí? Pudimos poner a DNI, en este caso aparentemente está puesto DNI, aparentemente no, está puesto DNI como único, si bien DNI no es clave, pero le podemos poner a un campo la restricción de único para evitar datos repetidos en ese campo, ¿no? En cada fila de esta tabla, para ese campo. Bien, entonces ahí mencionaron varias restricciones, la de no nulo, la de clave primaria, la de valor único, ¿sí? ¿Qué otra restricción pusieron? ¿Cómo se llama esa La de clave restricción? foránea.
La de Con claves vivienda. foráneas, exactamente, para establecer, a través de las claves foráneas, ustedes establecen las relaciones, ¿sí? Entre las tablas, ¿no? Esa restricción se llama restricción de integridad referencial, ¿sí? Cuando ustedes dicen, por ejemplo, que en la tabla móvil, ¿cuál de las tablas que tienen acá tienen claves foráneas? ¿En cuál de las tablas que tienen acá hay claves foráneas? Movimiento. En movimiento ID empleado y ID herramientas son las dos claves foráneas. Exactamente, ¿sí? Me doy cuenta por el modelo, por ejemplo, el movimiento, que ID de herramienta es clave foránea, porque está haciendo referencia al campo ID herramienta en la tabla de herramientas, que es clave, ¿no? Bien, igual que ID de empleado en movimiento. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ya vieron 4 tipos de restricciones. No nula, clave primaria, valor único, integridad referencial. ¿Cómo se llama la restricción cuando le ponen a un campo el tipo de dato que va a almacenar? Que puede almacenar. ¿Cómo se llamaba esa restricción? Restricción de tipo. Al lado. Tiene un nombre, Sebastián. ¿Sí? Las ¿Tipo de restricciones que son variable? para... No, de dominio. ¿Sí? Restricciones de dominio. Cuando ustedes establecen el tipo de dato que puede almacenar cada campo de la tabla, esa restricción se llama restricción de dominio. ¿Sí? Es decir, el hecho de que yo indique, por ejemplo, que DNI es un número entero, ¿sí? Significa de que el gestor va a chequear que ustedes no pongan otra cosa que no sea un número entero. ¿Ok? Que en fecha de préstamo, esta fecha P es una fecha de préstamo, sea una fecha, el dato que ustedes ingresen, sea un date, ¿sí? Sea una fecha. La fecha de devolución, ¿sí? También es un date, ¿sí? También es un date. Perfecto. Entonces, ya tenemos ahí 5 tipos de restricciones. No nula, clave primaria, valor único, integridad referencial, ¿sí? Y de dominio. Genial. Y restricciones de dominio. Y con eso, ustedes arman el esquema y al poner esas restricciones, el gestor se encarga de todo, ¿sí? Cuando ustedes ponen la restricción de no nulo, el gestor chequea que cuando ingresen una nueva fila en esa tabla, para ese campo que no es nulo, que no permite nulo, si viene vacío, lo rebota, ¿no? El de clave primaria garantiza de que no haya datos duplicados, ¿sí? El de valor único, lo mismo, ¿sí? Que no haya datos duplicados. El de integridad referencial, que cuando pongan un dato, ¿sí? El dato que pongan en, esa clave, en ese campo que es clave foránea, haga referencia a un dato que exista en la otra tabla. ¿Sí? Es decir, en la tabla movimiento, cuando ponga una ID de herramienta, ¿sí? Ese ID de herramienta tiene que existir en la tabla de herramientas, ¿sí? Tiene que haber una herramienta con ese ID, si no, no me lo deja agregar. ¿Ok? Y el de dominio hace que el gestor chequee que el dato que ingresen sea del tipo que ustedes determinaron, ¿no? Que pertenezca a ese dominio, a ese tipo de datos. Perfecto. Bien. Entonces la pregunta acá es la siguiente. Como leyeron el enunciado, ustedes saben qué representa este modelo. Está enfocado en el registro de préstamo de herramientas, ¿sí? De un obrador, de una determinada empresa, ¿no? Y la pregunta acá es la siguiente. Un empleado, ¿cuántas herramientas puede pedir prestadas o puede retirar? Muchas. Muchas. Y una herramienta puede ser prestada en distinto tiempo a ¿cuántos empleados? A muchos. A muchos. Es decir, que hay una relación de muchos a muchos, ¿no? Entre herramienta y empleado. ¿Y en dónde está reflejada esa relación de muchos a muchos? ¿En qué tabla? En movimiento. En movimiento. Perfecto. En movimiento. O sea que la tabla de movimiento evidentemente refleja la relación de muchos a muchos entre empleado y herramienta. ¿Cierto? Supongamos que en la tabla empleado tienen un empleado con ID 1, DNI 234, de apellido López, ¿sí? De nombre Juan, con acceso número 4, ¿sí? Y estado activo. Y en la tabla de herramientas tienen la herramienta número 15, con ID 15, que es una pinza,
La descripción es una pinza picoloro, pico del oro. Hay un stock de 10 herramientas y el estado es activo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo registro que hoy Juan López retire esa herramienta? Es el primer movimiento que se registra. ¿Sí? Entonces, habría una fila nueva en qué tabla para registrar que Juan López retire esta herramienta. Le presto esta herramienta hoy. Le presto una herramienta. ¿En dónde registro Agregaría esa un información? registro de movimiento. El movimiento. ¿Sí? Perdón, si es el primer movimiento, sería el ID de movimiento 1. ¿Sí? ¿Qué ID de empleado? 1. 1. Fíjense que estoy llenando los datos para estos campos, ¿sí? De movimiento. ¿Ok? Para los que por ahí están medio perdidos. Esperen que el mouse deje andar como la mona. Entonces, el ID, pongo un 1, ¿sí? Este 1 que pongo hace referencia a al empleado, ¿no? Que es Juan López. Ahora, le voy a prestar mi única herramienta, en este caso que tengo cargada, que es la pinza. Entonces, el ID de herramienta sería 15. 15. Perfecto. Como la presto hoy, acá iría la fecha de préstamo. Recuerden que la fecha, ustedes la ingresan así. Año, ¿no? Mes, septiembre, y día, 26. Perfecto. ¿Sí? Y el otro dato que tengo que ingresar es la fecha de devolución. ¿Sí? Entonces, podría interpretarlo de esta manera, que en la fecha de devolución, como recién se lo presto, hacer que permita un nulo la fecha de devolución. Fecha D, el campo fecha D sería la fecha de devolución. Entonces, como recién le voy a prestar a Juan López la pinza, pico del oro, ¿sí? La fecha de devolución sería null en este caso. Y le presto una herramienta, una pinza. ¿Ok? Le presto una pinza. Entonces, ¿qué operación fue la que hice en la tabla movimiento? ¿Sí? ¿O qué sentencia de SQL tengo que utilizar para poder agregar en la tabla movimiento este registro? ¿Qué operación hice? ¿Con qué sentencia? Insert into. Insert, exactamente. Usé un insert. Genial. Perfecto. Ahora la pregunta es, supongamos, ¿sí?, que hoy es 30 de septiembre, ¿sí? Y este señor devuelve la herramienta, ¿sí? Este señor viene a devolver esa herramienta. Y lo que yo quiero hacer es, a esta fila, cambiarle la fecha y decir, bueno, hoy 30 de septiembre, no quería una fecha, ¿sí? Hoy 30 de septiembre, 2023, de septiembre, 30, hace la devolución de la herramienta, ¿sí? Entonces, si yo quisiera hacer algo como eso, de ese registro, cambiar la fecha, ¿qué sentencia tendría que utilizar? ¿Qué operación haría? Fíjense que no agregué un dato, solamente hice ese cambio de fecha. ¿Qué operación hubiese hecho? Haría ahí. Habría que utilizar el comando update. Exactamente, un update. La operación que hicimos fue un update, una actualización, ¿sí? Si yo lo interpreto de esta manera, ¿sí?, sería un update. La palabra clave alter, Sebastián, ¿sí?, alter la usan a esa sentencia cuando quieren cambiar el esquema, ¿sí?, de un objeto. Por ejemplo, si yo le quiero cambiar el esquema a la tabla movimiento, ¿sí?, por ejemplo, agregando un campo más, eliminando un campo, cambiando el tipo de dato, uso la sentencia alter, ¿sí? Las sentencias, y alter sería una sentencia de definición de datos, ¿sí? Mientras que las sentencias para manipular datos son select, insert, update, ¿y cuál otra usaron? ¿Cuál no estoy mencionando? Delete. El delete, ¿sí? El borrar. Esas son las sentencias de manipulación de datos que nosotros vimos, ¿ok? Que nosotros vimos. Después hay otras cláusulas
que yo puedo usar dentro de alguna de estas sentencias, ¿no? Como por ejemplo la cláusula where, para poner filtro, las cláusulas group by, las cláusulas in, not in, ¿estamos? Esas son, digamos, cláusulas que yo puedo usar dentro de estas grandes sentencias, ¿sí? O sea que estas sentencias de SQL representan esas operaciones de tipo CRUD, ¿no? O una VM, exactamente, ¿no? El insert sería el create del CRUD. ¿Cuál sería la R de read? ¿Cuál de estas sentencias lee datos? Ahí Insert. Sebastián dice, con estas operaciones hago un CRUD, ¿sí? Las siglas CRUD vienen de create, read, update y delete, ¿sí? Entonces, la C de CRUD, el CRUD, el C, el create, digamos, lo hago con el insert, ¿sí? El read, el leer datos, sin modificar nada, lo hago con qué sentencia? Con el select, exactamente, ¿sí? La U de update, de actualizar, lo hago obviamente con el update, y la D de delete, de borrar, lo hago con delete, ¿sí? ¿Estamos? En castellano se le suele llamar a esto ABM, alta baja modificaciones, podría ser ABMC, alta baja modificaciones y consulta, ¿sí? En castellano. Bien, entonces, el objetivo nuestro en esta parte de la materia es saber utilizar estas sentencias. Select, insert, update, delete, ¿sí? Es saber cuándo utilizarlas y conocer la sintaxis, ¿sí? De uso de esas herramientas. Eso es importantísimo, ¿ok? Ahora, supongamos, ¿sí? Que nosotros necesitamos, por ejemplo, dar de baja esta herramienta, ¿sí? Yo quiero dar de baja esta herramienta. ¿Cómo lo haría? ¿Qué significa dar de baja? ¿Mandarle un estado inactivo o directamente eliminarlo de la tabla? Porque Bueno, vos estábamos fíjate que haciendo... bien, por eso estoy metiendo el dedo en la llaga. La pregunta es, ¿qué significa? Vos me estás dando dos sentencias, ¿sí? Vos me decís, ¿qué hago? ¿Un delete o un update? ¿Sí? O sea que, semánticamente, ¿qué significaría dar de baja? ¿Qué significaría que la pinza pico del oro está dada de baja? Borrarla. Que no Inactiva. existe. Entonces, cuando yo intente borrar la fila, ¿no? Con delete de la tabla herramientas, y esa fila que quiero borrar participa en una relación con otra tabla, como por ejemplo el movimiento, ¿sí? Puede suceder que esa pinza la he prestado varias veces, ¿sí? A ese tipo de producto, a ese tipo de herramienta. Entonces, puede que me figuren varias filas en la tabla movimiento que hacen referencia a la pinza, ¿sí? Entonces, si yo borro la pinza, voy a tener que borrar todas las filas de movimiento en donde participó ese préstamo de esa herramienta y después borrarla de la tabla de herramientas, ¿sí? Si bien yo puedo activar el borrado en cascada, pero el concepto es el mismo, ¿sí? Cuando borre la fila de la herramienta pinza, me borraría toda su participación, ¿sí? En otras tablas, ¿sí? ¿Y cuál es la contra de eso? Si yo la borro físicamente en este caso. La borrar, puedo borrarla, ¿sí? Ustedes saben que pueden borrarla. ¿Por qué? Porque borran la relación de esa fila en las otras tablas y después borran la fila esa o activan el borrado en cascada y listo, Hay una pero pérdida de desaparece información, pero físicamente. Claro, exactamente. No tendría un histórico, un historial de cuántas veces presté esa herramienta y a quién se las he prestado, ¿sí? ¿Estamos? Entonces,
si quiero hacer un borrado, yo podría hacer o un borrado físico, ¿sí? Con delete, sabemos que perdemos datos, en algunas situaciones, eh, para algunas tablas me resulta útil hacer el delete, en otros casos no. Entonces, en este caso estamos viendo de que si hacemos un borrado físico, perdemos información, ¿sí? Perdemos el histórico de cuántas veces he prestado esa herramienta y a quién. Entonces, si no hago un borrado físico, tendría que hacer un borrado lógico, ¿no? ¿Y cómo haría en el borrado lógico? ¿Podría hacer yo un borrado lógico sobre una herramienta Darle de en este baja para el modelo? estado cero. Bien, porque estoy viendo que la herramienta tiene un campo que es estado, ¿sí? Y que aparentemente es un booleano, que int es un booleano, ¿no? Entonces, evidentemente, yo podría a esta herramienta cambiarle el estado de 1 a 0 y conceptualmente para mí, cuando tiene estado 0 significaría que no está más en el obrador, ¿sí? Que está dada de baja, ¿ok? Entonces, por allí, en este caso, el borrado podría ser usando un cambio de estado. Entonces, ahí atiendo a Nahuel. Entonces, en este caso, ¿qué sentencia utilizaría en lugar de un delete? Update. Un update, ¿sí? Cambiando el estado, ¿ok? En el trabajo práctico, a ustedes les pide en algún momento dar de baja alguna fila, ¿no? Prueben las dos cosas. Prueben. ¿Qué pasaría si hacen un delete, pero asegúrense de que la fila que van a borrar haya participado en alguna relación? O sea, si van a borrar una herramienta, que le hayan prestado en algún momento. Si van a borrar un empleado, que haya pedido alguna herramienta en algún momento, y prueben borrarla con delete, ¿sí? Y si no se los deja, activen el borrado en cascada, ¿sí? O si no activan el borrado en cascada, si voy a borrar, por ejemplo, un empleado que ha pedido prestado, van a tener que usar varias sentencias delete. Primero, un delete para borrar de movimiento todas las referencias de ese empleado y después borrar el empleado y después prueben a hacer un update. ¿Sí? Hagan la comparación de las dos cosas. ¿Vamos? Haría bien si hacen esta comparación. Nahuel, Tengo una confusión ahí con el tema del estado, porque resulta que la tabla de herramientas tiene, además de estado, tiene un campo que es stock. Ese stock me estaría diciendo, por poner un ejemplo, digamos, tengo una pala y hay un stock igual a 3. Si yo la presto en un movimiento y presto solamente una pala, yo debería, por ejemplo, en el borrado lógico, debería poner un estado igual a 0, pero ese estado igual a 0 estaría ligado con las otras dos palas que todavía me quedan y que no he prestado. bien. Está. Ahora, a ver, tienen dos significados diferentes esos campos. ¿Sí? El stock sería la cantidad existente. Entiendo tu pregunta. Dice, ¿qué pasaría si yo tengo, como vos bien decís, tengo una herramienta que tiene en estado stock 2, por ejemplo, y la doy de baja? ¿Sí? Pero había un stock 2. Bueno, puede suceder que yo lo que quiero hacer es decir, bueno, sí, tengo las palas ahí, pero esas no las vendo más. ¿Sí? Salieron de mala calidad, no sé, después las devolveré al que me las vendió, al proveedor, ¿sí? Pero las doy de baja. No quiero que participen más en las ventas. ¿Ok? Entonces, ese es el significado del campo estado, ¿no? El que si, por más que yo tenga en existencia esa herramienta, si le pongo en estado cero, quiere decir que de alguna manera la aplicación que use esta base de datos, la aplicación de facturación que use esta base de datos, la aplicación en este caso de préstamo, que va a hacer uso de esta base de datos, digamos, no muestre como disponible esas herramientas, o que tengan stock cero o que estén dadas de baja. ¿Sí? ¿Estamos? Acá nosotros estamos armando la base de datos, pero el usuario de esta base de datos no necesariamente va a ser una persona que va a estar abriendo las tablitas y va a ir haciendo un insert en movimiento y un update en el stock de esa herramienta que perdí. ¿Sí? Estamos en esa herramienta que presté, sino que el usuario podría ser una aplicación, ¿ok? Que se conecte a la base de datos y cuando viene un empleado, el empleado que solicite tiene que ser un empleado, tiene que aparecer en la pantalla, un empleado que exista en la tabla empleado, ¿sí? La aplicación, una vez que toma el empleado, me va a mostrar de las herramientas que puede retirar las que
tengan un stock que no sea cero, ¿sí? Y que no estén dadas de baja, o sea, que el estado sea 1, estén activas, ¿sí? Y la aplicación sola, ¿qué va a hacer? Cuando presta la herramienta, esa aplicación va a tener que enviar un insert a movimiento para registrar ese préstamo y va a tener que hacer un update sobre la tabla de herramienta para restarle del stock la cantidad que presté de esa herramienta. ¿Se entiende? O sea, profe, todo eso lo vemos desde la aplicación, todo eso, cuánto Claro, stock ustedes, hay, son métodos exactamente. de Java, digamos. Claro, ustedes acá, por ejemplo, a ver, porque puede venir la confusión de acá. Supongamos que ustedes tienen que registrar el retiro y devolución de 2 herramientas para cada empleado que tienen, ¿no? Entonces, solamente pongan acá las sentencias que usaron para registrar ese retiro, o sea, los inserts que usaron para crear un movimiento, ¿sí? Nada más, no hagan un update para cambiar el estado de esas herramientas, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos Profesor. a suponer que hay cantidad suficiente, y que obviamente las herramientas existen, ¿sí? Y entonces, si entiendo bien, podríamos de alguna manera dar a entender que estamos prestando cierta parte del stock de una determinada herramienta, simplemente restándole cierta cantidad al stock. Eh, Claro, pero eso ustedes no lo registran, ¿sí? Ustedes solamente respondan, ustedes solamente respondan a la pregunta, ¿sí? Es decir, el ítem, por ejemplo, 3, me pide registrar el retiro y devolución de 3 herramientas. Solamente las sentencias para registrar eso, nada más, ¿sí? sí, eso sí. ¿Estamos? Lo mismo que cuando dice dar de baja una herramienta, bueno, acá es donde les digo, prueben cambiándole el estado a 0, ¿sí? Y aclaren. Ahí vuelvo, que me hizo como 20 pedacitos de video, pero bueno, no importa, los juntaré. Entonces, la idea de hoy es que trabajen con el trabajo práctico número 4, el número 10 sería de base general, el cuarto de base de datos. Entonces, nada, las preguntas número 13 y 14 hacen referencia a funciones de agregación, como les mencionaba recién, nada más que ahora lo estoy grabando. La tienen en la guía, ¿sí? A la teoría de funciones de agregación, e incluso también tienen en la galería de videos que explican las funciones de agregación de funciones como count para obtener la cantidad de, funciones como sum para obtener la suma de determinados campos, funciones ABG para obtener el promedio, average, ¿sí? Para obtener el promedio de datos de una determinada columna numérica. Entonces la idea es la siguiente. En clase se van a armar grupos que no tienen nada que ver con los grupos formales, los grupos oficiales de entrega, ¿sí? Por una cuestión de que por allí no están todos los compañeros presentes. Entonces, uno comparte la pantalla, entre todos arman en esa computadora el modelo, esa persona que armó el modelo lo exporta, ¿sí? Exporta el script, los demás lo importan y empiezan a trabajar con las consultas, ¿sí? Con las operaciones sobre esa base de datos, esas 14 preguntas que tienen que responder. ¿Qué van a enviar en la tarea? Van a enviar el script de la base de datos, ¿sí? Envíen el script de la base de datos y en un documento de Word peguen las sentencias que usaron, ¿sí? Es decir, si el punto 1 del trabajo práctico, por ejemplo, les pide agregar 5 herramientas, es decir, van a usar 5 inserts, aunque pongan un insert es suficiente, ¿no? Pero ustedes agreguen 5 herramientas. ¿Ah? Peguen la sentencia que usaron, no hace falta que hagan una captura de pantalla, nada. Copien y peguen la sentencia esa que usaron ustedes. ¿Estamos? No usen el asistente, traten de ustedes escribir, ¿sí? Manualmente cada una de las sentencias, no usen el asistente. Solamente usen el asistente para crear el modelo de la base de datos, crear el esquema, la base de datos completa. ¿Okay? Después,
todas las operaciones, ¿sí? Desde el punto 1 al 14, lo hacen manualmente, escribiendo ustedes la sentencia. ¿Sí? Lo que van a adjuntar y pegando en un documento de Word la sentencia. Y así van pasando por los compañeros de equipo, así, bueno, yo hice los inserts. Y a ver, vos andás pensando cómo haces el punto número 2. Sí, entonces después lo van haciendo en cada uno su compu, uno comparte, pero cada uno lo van haciendo en su compu, ya que todos van a tener el modelo. ¿Sí? Así es más productiva la tarea en equipo. Después, bueno, cuando termine la clase, cada uno va a volver a su grupo oficial y hacen el debate ahí de quién envía qué y que tenga más completo, envía todo. Ya liquidan en un día el trabajo práctico 10. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta. Yo sí, profe, yo quisiera trabajar el día de hoy con el grupo mío, porque durante el fin de semana hubo avances en este TP y lo único que impedía entregarlo era justamente eso que no sabíamos de qué pedía exactamente el dar de baja. Es lo único que falta para que esté entregado, ya todo el resto ya está cocinado y de paso Leonel, ¿de qué grupo finiquitamos los otros sos? TP que nos faltan. ¿De qué grupo sos? El grupo 3. Del grupo 3. Bien. Bueno, Nahuel, mira, Leonel, en este caso, no vamos a armar los grupos como están. ¿Sí? Entonces, como que, mirá, ya liquido el 10, y por ahí en el grupito que te toca tenés compañeros que van un poquito más atrasados, ¿sí? Para que los levantes. No hagas el trabajo práctico vos, ¿sí? Vos no lo resuelvas. Que ayúdalos a que avancen. ¿Sí? ¿Alguien más propone lo de Leonel? De decir, bueno, yo no quiero otro grupo, quiero trabajar en el grupo oficial. A ver, levante la mano. Si son mayoría, bueno, armamos los grupos oficiales. Y si no, a la 1 se cierra, a las 2 se cierra, a las 3. Bueno, no son mayoría. Bueno, ahí armamos los grupos como dijimos, al azar, y bueno, paciencia. Tienen que... Bien, en el grupo 6 las tablas que tenían, bueno, las tablas que tienen construidas son empleado, herramienta y movimiento, ¿sí? Fíjense que en este caso a él no le está mostrando la relación, ¿sí? Entre empleado y movimiento y entre herramienta y movimiento, ¿sí? ¿Por dónde podríamos ir para poder ver si están establecidas esas restricciones, esas relaciones? A ver, clase, ¿por dónde podríamos ir para chequear de si están establecidas las restricciones de integridad referencial? A ver, ¿por dónde deberían ir esos? Se tendrían que ver en el diagrama, profe, las relaciones. Se tendrían que ver en el diagrama, ¿no? Pero si yo quiero saber si están hechas, ¿por dónde voy para ver si están hechas? Y a la tabla, la estructura, y ¿Y a la tabla? ¿A qué tabla? a la que tiene las relaciones. Claro, las que van a estar las claves foráneas, ¿no? Que sería movimiento. Me paro en la tabla de movimiento, bien. Estructura, dijeron por allí, bien. Y luego me voy a vistas relaciones, Sí. exactamente. Y me aseguro de que estén establecidas las restricciones. Claro, no están. Faltan las restricciones de integridad referencial, ¿no? Entonces acá es en donde, exactamente, voy a decir que la clave foránea, ID empleado, ajá, hace referencia de la tabla empleado y como tienen el mismo nombre, automáticamente le sugiere a la derecha ID de empleado, ¿no? Y vas a agregar la otra restricción, que es lo mismo para la clave foránea, ID de herramienta.
que hace referencia de la tabla de herramientas a ID de herramienta, ¿no? Guardar. Entonces, de esta manera quedan establecidas las restricciones. ¿Por qué te hice venir aquí? Porque a veces PHP-MyAdmin puede funcionar mal y no representar las restricciones, pero vos las hiciste, ¿sí? Entonces, por eso es que te llevé. En este caso no aparecían porque no estaban hechas, ¿no? Fíjate ahí que si te paras exactamente en la base de datos, y ahora usted vuelve a vista diseñador, tienen que aparecer representadas las relaciones, ¿sí? ¿Estamos? Ahí están las restricciones de integridad referencial. El ID de empleado, de movimiento, hace referencia al campo ID de empleado, que es clave en empleado, ¿no? Y de esta manera, cuando registres un movimiento, no te va a dejar poner un movimiento para un empleado que no exista en la tabla de empleados. De la misma manera, usted lo hizo con ID de herramienta, ¿sí? Dando a entender que el campo ID de herramienta, que está en la tabla movimiento, hace referencia al campo ID de herramienta, que es clave en la tabla de herramientas, ¿no? Y de esta manera, no te va a dejar agregar un movimiento para una herramienta que no exista en la tabla de herramientas, ¿no? Que previamente no haya sido cargada. Perfecto. El empleado, fíjense que acá los chicos han puesto como clave ID de empleado y han puesto a DNI como único, ¿ok? A DNI como único. ¿Cómo hicieron para poner a DNI como único? En mi caso yo lo hice desde el SQL y usé el Unique, creo que era Unique, int Unique, una cosa así. Está bien. O sea que en tu caso lo que tuviste que hacer es ir al SQL y hacer un alter table. Modificaste la tabla empleado, ¿sí? Haciendo un unique para el campo DNI. Pero si quiere usar el asistente directamente para la estructura, directamente usted se puede parar en la tabla empleado y yendo a la estructura de la tabla, directamente seleccionando DNI, ¿sí? Y eligiendo, ya está hecho, no lo hagas, ¿no? Pero seleccionando DNI y eligiendo acá en único, es lo mismo, ¿sí? Se va a ejecutar la sentencia SQL que transforma al campo DNI en único. ¿Sí? Y agrega acá abajo, fíjense, la restricción, ¿sí? Está guardada con el nombre de DNI y lo que hace es que sea un campo único, ¿sí? DNI lo transformaron en un campo único. Bien, perfecto. ¿Algún miembro de algún otro equipo o algún otro equipo no armó las relaciones todavía y la restricción esta Profe, ¿hay algún ¿por qué equipo? le sale como que puede ser nulo? ¿Lo cambió él? Lo ha Porque no le cambiado, agregué lo ha el puesto no null. acá al estado, a estos campos los ha puesto como únicos, como, perdón, que permitan nulos, ¿sí? Esa es una decisión que toman como, como administradores, ¿no? Fíjate que acá lo que le está diciendo él es que cuando carga un empleado, no es necesario ponerle todos estos datos. O sea que como que le va a permitir poner un empleado en blanco, ¿sí? Y por ahí no tendría sentido eso, ¿no? Por ahí, ¿qué campo podría estar en nulo? Y estos son todos relevantes, estos datos del empleado, ¿sí? Si, por ejemplo, el empleado tuviese una dirección, tuviese un mail, ¿sí? En donde digo, bueno, un mail por ahí no es tan relevante, porque no todas las personas Una tienen mail, descripción, profe. ¿sí? Entonces, ese podría ser no nulo, ¿no? Yo acá me volcaría que estos campos eh, no acepten nulos, digamos, ¿sí? Yo me volcaría a eso, ¿no? A que no acepten nulos, que haya un DNI, que haya un apellido, ¿sí? Que haya un acceso, ¿sí? Y obviamente un estado, ¿ok? ¿Sí? Ustedes prueben eso. De todas maneras, vieron que en el modelo que nosotros les compartimos no está esa restricción, ¿sí? No está modelado, no aparece en el modelo la restricción de si aceptan nulos o no, es muy a criterio de ustedes, ¿ok? Ustedes después prueben cargando datos. Si ustedes tienen puesto acá como nulo, bueno, ¿qué pasaría si yo agrego un empleado sin DNI, sin nada, si me lo permite? ¿Y qué pro y qué contras tengo con eso? ¿No? ¿Estamos?
Bien, y a ver, herramienta, el esquema de herramienta, la estructura de herramienta. Ahí vamos a estructura. Perfecto. Él también, fíjate que Adrián, te permitió acá, o sea, vos pusiste, activaste la posibilidad de tener nulos, ¿no? Es decir, que vos podrías cargar una fila en la tabla de herramientas sin nombre, sin descripción, sin stock y sin estado, supuestamente, ¿no? Sí, Fíjate. yo creo que acá la confusión es que Adrián quiso ponerlo como no nulo y tildó pensando que ponía como no nulo y lo estaba poniendo como nulo. Cuando Claro, eso es una confusión también. bien. Bueno, eso se puede cambiar eso, ¿no? Fíjese que usted exactamente, sí, señor. Haciendo clic en cambiar, ¿sí? Me aseguro de no haber tildado el nulo. Claro, si yo lo tildo, acepto nulos. Si no lo tildo, no hay nulos. ¿Estamos? Y si le decís guardar, no vas a tener ningún conflicto porque no tenés filas nulas. ¿Sí? No tenés filas. Claro. Entonces, ahora en la columna nulo, te figura que el nombre no acepta nulos. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. A De ver, alguien nada. de otro grupo que ahora muestre cómo hizo el primer insert para un empleado, por ejemplo. A ver, cómo agregó un empleado. ¿Alguien que quiera compartir? Recuerden que las sentencias que fueron usando, insert, update, delete, que van usando para responder cada pregunta, vayan pegándolas en un documento de Word, en un blog de notas, donde ustedes quieran, porque eso es lo que van a enviar después, junto con el esquema, ¿no? De la base de datos. ¿Alguien que quiera compartir? Nahuel, Juliana, Martín, Mateo, Gabriel. ¿Qué es lo que, profe, vendría a ser un insert de un empleado? Te muestres un insert, cómo haces un insert o cómo hiciste un insert en la tabla de empleado, pues. A ver, yo le comparto para probar. Bien. Deme un segundito, profe, que tengo que ocultar que no me deja ver esta barra. Ah, bien, Julián, cierto. Que me dijo. Bueno, profe, yo tenía a 3 personas guardadas, pero vamos a Bueno, guardar una más. Así lo vemos. agregate vos con un documento falso. Ahí. Deme un segundito, profe. Tengo un problema con el. Ah, ahí está. Listo. Bueno, quiero que lo haga por. Yo lo estoy intentando implementar por SQL, digamos, Justamente esa por es la idea. código. Primero a lo mejor nos produce un error o algo, pero lo vamos a hacer por SQL, ¿sí? Para acostumbrarnos a usar la sintaxis. Eso, Bueno, vamos a insertar, me dijo. eso, sí, señor. Vamos a un nuevo empleado. Mirá, te pongo este desafío, Alan. En Sí, un diga. mismo paso, agregate vos, ¿sí? Y agregá a Bruno Palmucci, ¿sí? En un mismo paso, con un solo insert, ¿cómo se agregarían los dos? Ah, a ver, ese no lo hice, lo voy a intentar hacer. Entonces, el ID de empleado es auto incremental, así que tengo que modificar el DNI. Bien, entonces, si la idea del empleado es autoincremental, acá o pones qué cosa, ¿qué pondrías ahí si no va a ir, si no lo necesitas? Lo podría sacar, Tenés dos opciones, lo sacás de ¿sí? acá y lo sacás de acá, ¿sí? No lo mencionás, o si lo mencionaste acá a la izquierda, ahí iría qué cosa. El uno Null, para el caso de ser uno. exactamente. Null. No lo pones entre comillas simples porque no es un string, es un literal. Claro, eh, ¿Sí? En minúscula te lo va a tomar seguramente. oh, Fíjate, va, hay que probar. creo que, a ver, Si te lo uy, toma en minúscula o no lo mayúscula, puse. yo creo que no hay problema. No hay problema. Sí, creo que lo tomó igual, No, pero no bien. importa, no pasa. Por ahí, si Entonces, no. ¿por qué él pone null acá? Porque
entre paréntesis está aclarando que él va a pasar un DNI, un ID, ¿sí? Entonces, como es autoincremental, es nulo. Otra opción hubiese sido decir, no, el ID lo genera él, yo ese dato no se lo voy a mandar. Entonces, es no mencionarlo acá entre paréntesis, generalmente así lo van a usar desde Java, no mencionarlo ahí, hace una cosa, sacarle el ID de empleado, sale esa columna, Bueno, sí señor. ¿Tá? Entonces, directamente ahí no llena con nada. Bien. Bueno, ahí el claro, DNI inventas vos. Ponete que es un DNI tuyo, inventado. Como es un número, no va entre comillas simples, ¿sí? claro, no, sí, sino que por ahí me confunde pero no pasa nada. Claro. El DNI, ahora el apellido, estamos poniendo datos falsos, menos el Bueno, nombre. me agrego para ver cómo vamos. Bien. El nombre, bien. El acceso, vamos a suponer que usted es administrador y tiene el número 1, suponiendo que el 1 es el administrador, ¿no? 1, y el estado está activo usted. O pone true Bien. o pone un 1. Sí, lo tengo con 1 o 0, activo. Acuérdate que no es un char, es un entero. Si bien hay gestores que te hacen automáticamente la conversión, que seguramente él, acá Ahí este está. también te hace la conversión, pero bueno. Sí, no me di cuenta. Paso, Parece que pasa eso. Bueno, queremos eh, copiar a Bruno, dijimos, Palmucci. acá no me acordaba si era con una coma. A ver la clase, si se acuerdan, lo vimos el martes pasado. Que era coma Paréntesis. ajá, y empezaba a pasar los datos. Claro, ponele que es 1, 2, 3, el documento para no poner datos reales. El apellido es Palmucci, Palmucci, Bueno, tenés ahí una lista de participantes. así será. Sí. Palmucci. Eh, Bruno, ¿no? Bruno. Sí. Acceso 1 le vamos a poner también, y también está activo. Bien. Fíjate que estamos tratando de enviar con un solo insert dos filas, ¿sí? Estamos tratando de agregar dos tuplas, ¿sí? Bien. Fíjate si te lo... Cópiatela por las dudas. Perdón. Ahí. Fíjate que dos filas insertadas. ¿Cuál fue Ujú. la sintaxis? Fíjense, después de evalues, él puso entre paréntesis cada una de las tuplas, ¿no? Entre paréntesis, la tupla con los datos de Alan, coma, y entre paréntesis la tupla con los datos de Bruno, ¿no? Entonces, si ahora va a la tabla de empleados, tiene dos filas agregadas. Esa sentencia insert que él ejecutó es la que va a pegar en el blog de notas o en el documento de Word que después va a enviar con la tarea, ¿sí? ¿Estamos? No una captura de los datos que agregó, sino que la sentencia insert que le hice copiar cuando estaba ahí en ese web. Ese, ¿sí? ¿Estamos? Esa es la que va a ir pegando en Word. Bien. Muy bien, Alan. Perfecto. Bien. Y de la misma manera, ¿no? Haríamos los insert para herramientas, ¿cierto? De la misma manera podemos hacer los insert para herramientas. Perfecto. Bien. A ver, andate a las herramientas, ya que estamos en el baile. Bien. Y uno de los puntos del trabajo práctico dice que le prestes, el trabajo práctico 3 es registrar el retiro y devolución de dos herramientas de cada empleado. ¿Sí? Bueno, tenés muchos empleados, vamos a hacerlo con un empleado. Vamos a suponer que Alan, a ver las herramientas que tenés, vamos a suponer que Alan, que es el empleado con ID 4, ¿sí? Pidió al obrador dos taladros, ¿sí? Y al obrador pidió también un martillo, dos taladros y un martillo, el día de hoy.
Él los retira hoy. Entonces, ¿cómo sería la sentencia? SQL para agregar ese movimiento. 2 taladros y un martillo, dijo. 2 taladros y un martillo. El taladro tiene ID 1 y el martillo tiene ID 4. ¿Sí? Y el ID tuyo, Alan, es el 4 también. Eh, Teníamos que... Agregar un movimiento. Bien, Insert. voy a usar mis machetitos que... Si no, te parás en la tabla movimiento, ¿sí? Y cuando sugieras el insert, te lo va a sugerir para un movimiento. Ah, es verdad, claro, totalmente. ¿Sí? Le vamos a comentar ahí a los chicos que por ahí no saben, él separó el movimiento y dice, ¿cómo será un insert para movimiento? Bueno, separó una tabla de movimiento, eso, hace un clic en el insert y ahí le da la estructura, ¿no? Bien. El ID de movimiento es el auto incremental, ese no lo vamos a necesitar y de ahí Bien, entonces lo lo vamos... Esto lo podemos dejar como nulo, así lo también, probamos, para mostrar un porque el ejemplo, otro lo borramos, cómo cargarías un nulo, ¿sí? Si no lo borrás, como es auto incremental. Ujú. es nulo. El Bien, empleado que es entonces, Alan, que tiene ID 4, Alan. bien. Le prestamos a Alan un martillo que era el que tiene ID 1, Era un martillo. un martillo, ¿sí? Y eh, un taladro, pero podés en una sola, con un solo insert, digamos, ahí poner las dos herramientas, no, o sí. ¿Cuántos ID de herramientas podés poner ahí? Uno solo. y Uno. claro, Vamos a es- prestar es- primero el martillo, que es el ID 1. claro, eso iba a decir, estamos registrando un solo movimiento, sería acá, Un profe. solo movimiento, exactamente. En otro movimiento registraremos el préstamo del Pero taladro. podemos, y lo podemos hacer, por ejemplo, usando lo que usamos recién, digamos, poder Exacto. agregar Sí. otro campo más con otra modificación más. Otro paréntesis con todos los campos, ¿sí? Entonces, Eh, la herramienta es el taladro, que es el 1. Perdón, Bien. el martillo. Sí, creo. El 1 es el primero. Yo acá tengo 1. El ID 1 es la primera herramienta. Bien. Bien. Y se lo prestamos hoy, Esta sería la fecha. la fecha de Eh, préstamo. Se la prestamos hoy, Se lo prestamos hoy. Eso 20. sí lo vas a poner entre comillas simples. Ah, bueno. Fecha así entre comillas simples. Perfecto el formato que estabas usando. Sí, porque cuando lo hice la primera vez me decía que los campos estaban nulos. Me los tomó como nulos. Ah, mira, si pones una fecha errónea, como nulo. Y fecha de Sí, devolución no tenemos, porque recién se lo prestamos. Se lo llevas hoy. Entonces, ¿qué podríamos poner ahí? Y se me ocurre a mí poner nulo, ¿sí? Si no lo Ujú. prestamos, que ponga nulo, ¿sí? Y, eh, la cantidad, un taladro, Ah, cierto que era un taladro. uno y uno. No me acuerdo si le dije uno y uno, pero bueno. Y ya que estás Dos en... taladros. Dos eh, taladros eran y un martillo. es. Bien. Y ahora Eh, al otro préstamo, al otro movimiento, ¿no? Bien. Ahí podés ejecutar la sentencia y agregás un movimiento, o si no, como estás por hacer vos, agregar dos movimientos al mismo tiempo. ¿Sí? Como, ¿Quiere que lo ejecutemos así? Lo no, ejecuto. agrégate el otro, ya que estás en el baile. Bueno, En el insert mandamos dos movimientos, ¿no? bien. Dijimos que no íbamos a usar el nulo. Ojo, Eh, seguís siendo cuatro, la idea de la herramienta, el martillo era, el creo que era 4, era el 4 el martillo. exactamente, coincidía con tu ID. Lo Este prestamos, también de la misma fecha. sí, lo prestamos hoy. Eh, Y Esta es prestamos la mucho fecha, también. tampoco. Y la cantidad retenida era un martillo. Ajá, bien. Fíjate que dice que la fecha no puede ser nula. Fíjate si te agregó
Me lo va a dejar como 00 y algo. 00, algo así me lo va a dejar. Está bien. Sí, Bueno, fíjate está que el movimiento. podríamos hacer esto, que cuando la fecha es, en lugar de nula, es 00000, significa que no lo devolvió todavía. Bien. ¿Sí? Podría hacer un update. Entonces, claro, ahora lo devuelve. ¿Sí? Ahora, Bueno, a ver, ¿cómo harías la operación para decir que eh, Alan, que es el 4 devuelve la herramienta 1 y la 4? ¿Sí? Te Fíjate devuelve un solo martillo, profe. que devuelve todo lo que prestó. Vamos a hacer que devuelve todo. ¿Sí? Que devuelve todo. o sea, devuelve estos dos. Esos dos. ¿Sí? Bien, Como, fíjate que no tenés ningún préstamo acá, más que estos dos, podría hacerlo de una manera, ¿no? Pero también podría ser más finito y decir, mira, yo quiero devolver esto que está registrado con el movimiento 7 y 8. ¿Sí? Los movimientos 7 y 8, las herramientas de los movimientos 7 y 8 las devuelvo. bien. Las devuelvo y vamos a suponer que hoy es 30 de septiembre. Bueno, entonces hacemos un update de... acá tendríamos que modificar... a ver si no me acuerdo. La fecha de devolución. Acá solamente tendríamos que modificar solamente la fecha de devolución La fecha de devolución, exactamente. y... El resto van igual. ¿Eh? ¿cómo? Que el resto de los datos los pones en el web, en la condición. Eh, Suponiendo que es 30 de septiembre, ¿no? Que lo devolvió hoy 30 de septiembre. El nuevo valor de la fecha de devolución es 30 de septiembre. bien, este era el 23, 30. Bien. ¿La cantidad no la modificamos o sí? No, es lo único que no, lo único que modificamos es la fecha. Ah, Ahora, bien. ¿qué pasa si yo lo dejo ahí? ¿Qué va a modificar? Va a modificar todo. Todo, ¿sí? Y vos Por solamente ahí. querías los de los movimientos 7 y 8, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le podrías decir eso? Que solamente afecte las filas cuyos ID son 7 y 8. eh, selecciono el ID de movimiento. Ajá. Bien. Y acá sí que tengo una duda. Porque para modificar una sí lo hice, pero no para modificar dos. Bueno, ¿y cuál sería la condición ahí? And. Entonces, Claro, pero el AND sería el where ID de movimiento. ¿qué sería Sí, un AND igual. o un OR, el conector que tendrías que usar? Entonces tendría que ponerlo acá, ¿verdad? A ver, para. Una condición es que la ID de movimiento sea igual a cuánto? Siete. A A 7. 7. ¿Sí? Y ahora la otra condición es que sea la ID de movimiento 8. Pero ¿con qué las conecto? ¿Con un OR o con un AND? No, sería, si son 7 y 8 sería con un AND. Ahora, si vos pones un AND ahí, mira, ponés AND y A volvés ver, a poner la condición, ¿no? Y sí. ID de movimiento sea 8. Sí, es imposible esa condición. Ahí vos le estás diciendo que al mismo Ujú. tiempo, ¿sí? Esto se va a aplicar a cada fila de tu tabla, ¿no? Pero dices, Bien, la idea de movimiento al mismo tiempo sea 7 y 8. ¿Puede ser al mismo tiempo la idea de movimiento 7 y 8? No. No. claro, no. Entonces, ¿cuál sería el conector ahí? Eh, o sea que tendría que modificar este conector. Claro, ese es el conector. ¿Cuál sería? En lugar de un AND, ¿qué tendría que ser? Un ON. Un OR, 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 con R de Ah, ratón. perdón.
Pensé que había visto. Lo vi mal. Entonces vos le estás diciendo que se fije las filas en donde la idea de movimiento sea 7 u 8, Ujú. y eso los cambiamos, ¿sí? Entonces se van a ver afectados solamente las filas 7 y 8 Lo ejecuto. de ejecutar. ¿Está? Esa podría ser una forma. Fíjate ahora, ¿sí? Me voy a movimiento. Si usted va a movimiento, fíjese que yo sé, fíjate que acá no hay ningún empleado que deba herramientas. ¿Por qué? O mejor dicho, no hay ninguna herramienta que tengan que devolver. ¿Ah? Porque todas tienen fecha de devolución, ninguna tiene fecha de devolución nulo o 000. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo le hubiese permitido al campo fecha de devolución nulos, acá se hubiese guardado, cuando hoy mandamos nulo, se hubiese guardado null. ¿Sí? ¿Estamos? Pero como no permite nulos, a vos las fechas de evolución las filas en donde no pones fecha de evolución, te los guarda como 0 años, 00 mes, 00 días. Bueno, acá eso me sucedió recién cuando con el tema del where, en el que yo me olvidé de modificar el where, entonces me puso estas devoluciones, las tengo que modificar en realidad. Traten, cuando el gestor no chequea esto, de que la Claro, fecha no, de no, pero evolución sea posterior a la fecha de préstamo. claro, no, no, pero yo me refiero a que, por ejemplo, cuando estaba probando para hacer las update, sin querer olvidé modificar el where, entonces me modificó todas las filas con la misma fecha, Ah, todo porque eso es la tienen la misma misma fecha de fecha. evolución. Entonces lo voy a usar para practicar esas modificaciones, Está bien, que me viene a 10. está bien. Bien. Perfecto. Sí, está bien, Nahuel. Miren, Nahuel proponía otra forma para modificar, usar la cláusula IN, ¿sí? Tranquilamente, ¿sí? Había varias formas de poder afectar recién estas dos filas. Incluso podría haber puesto en donde la ID, por el ejemplar que ustedes tienen acá, ¿sí? Que tienen las últimas filas son las 7 y la 8, y coincide que son las dos de Alan, podría haber usado en el where, en donde el ID de movimiento sea mayor o igual a 7. ¿Sí? Entonces afecta a la 7 y la 8. También podría haber puesto eso. ¿Sí? ¿Está? A ver, miren, ahí, no sé si vieron ahí en el chat la propuesta de Alan de usar el in en lugar de como usamos nosotros hoy el or, ¿no? Es Nahuel. Puso una web, exactamente. Una web les compartí. También podría haber usado esa cláusula in, en el where, haber usado la cláusula in, ¿no? En donde la idea de movimiento esté en este conjunto. Como la idea de movimiento es un número, el conjunto, se puso entre paréntesis un conjunto, son números. ¿Sí? Entonces afecta las filas en donde en el campo de idea de movimiento tienen un número que coincide con algún número que tengan ahí entre paréntesis, ¿no? En este conjunto reducido. Bien. Bueno, así se nos va la hora, chicos. Así van probando y practicando con todos los ejercicios y debaten, ¿sí? Fíjense.